Bueno, buenas tardes. Si os parece, empezamos ya que vamos con un poco de retraso. Bueno, tengo aquí mi chuleta. Tengo el honor de presentar al profesor y catedrático de Economía Juan Torres, que aunque no nos habíamos conocido antes, sí he leído su análisis y sus propuestas y sus aportaciones desde la economía. Solo un economista como él es capaz de decir en pocas páginas y de forma cercana, bueno, va a hablar sobre Desiguales, que es el libro que publicó hace unos meses Corina Gálvez, y de forma cercana y sencilla y entendible tantas verdades y de tan calado como las que vamos a escuchar a continuación. Un silencio por ahí. Bueno, soy María José de Economistas Sin Fronteras y a nuestro entender la economía como ciencia y los economistas como profesionales tienen y tenemos una deuda con la actual situación debido a las teorías y comportamientos que hemos llevado a cabo basados en la especulación, la usura, la avaricia y el ejercicio de un poder nada democrático. Y sospecho todavía que las instituciones generadoras del pensamiento único que nos han llevado a esta situación aún no han trasladado los análisis o las críticas de las que nos va a hablar Juan Torres. Economistas Sin Fronteras colabora con ATAC, del que Juan Torres es miembro del Consejo Científico. ATAC es la Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. Es un movimiento internacional de la ciudadanía para el control democrático de los mercados financieros, sus instituciones y la justicia global fiscal. Compartimos con ATAC y con las reflexiones de Juan Torres todo, ya que trabajamos por una economía más justa, donde las personas y sus necesidades reales es el centro de atención de las políticas públicas. Y cuando hablamos de personas, lo hacemos contemplando la diversidad de los intereses y las categorías de las mismas. Es decir, teniendo en cuenta factores diferenciadores que pueden derivar y de hecho derivan en discriminaciones culturales, nacionalidad, disfuncionalidades, orientación sexual y, por supuesto, sexo. Y entendiendo que la crisis es del modelo y del sistema actual, que excluye a la gran mayoría de personas del planeta y favorece a una minoría cada vez más selecta, carente de principios, valores y de comportamientos democráticos, que ha puesto en riesgo las estructuras democráticas. Y sin ánimo de extenderme, voy a pasar ahora a presentarlo. Pues nada, que Juan Torres nació en Granada, fue profesor de la Universidad de Málaga, luego me corrige si digo algo. Y catedrático, ejerció de profesor y de catedrático en la Universidad de Málaga en el área de Economía Aplicada y después se incorporó a la Universidad de Sevilla, donde ocupa su plaza desde 2008, tengo entendido, en el Departamento de Teoría Económica y Política Económica. Y bueno, consultando su bibliografía me sorprendió la cantidad y la calidad de sus trabajos. Y bueno, es que ha escrito, viene literalmente, un centenar de artículos científicos y ponencias en reuniones y congresos, más de 400 artículos de divulgación económica o análisis político, y ha impartido docencia en diversas universidades españolas y extranjeras y docenas de seminarios y conferencias de todo tipo. Quise hacer una selección de las publicaciones que fueran más lo que vamos a hablar ahora, pero no me he sentido capaz, así que con tanta documentación, pues nada, que se consulte. Y luego mantiene una página web en ganas de escribir, que es www.juantorreslopez.com, y coordina la página web dedicada a información económica, Altereconomía. Hace unos meses publicó junto con Corina Gálvez Desiguales, que viene a dar con las claves para entender la dimensión de lo que está ocurriendo, enlazando lo que está ocurriendo a nivel local con la economía globalizada, las causas, las consecuencias y, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta en estos análisis, porque de no tenerlo se podrían adoptar soluciones que no llegarían a corregir las discriminaciones en un planeta cada vez más simétrico, más deteriorado medioambientalmente, más precario y más poblado, como sabemos todos. Pues nada, que Juan Torres supone un referente en este país, junto con otras destacadas economistas feministas, en el tratado y análisis económico de las desigualdades, sus causas, sus consecuencias y las soluciones. Que os animo a leer el libro y le doy la palabra al profesor y maestro Juan Torres López. Muchas gracias. Muchas gracias, decía, y por la presentación, que ha sido exagerada, pero que agradezco.
Me han invitado y, por supuesto, también agradezco mucho la confianza que siempre supone que a uno lo inviten a hablar, porque ese es un privilegio, es como si a uno lo hacen rey por un día, ¿no? Por una hora o por un par de horas, y le dan la posibilidad de pensar en voz alta, que es el privilegio más grande que yo creo que podemos tener las personas, el compartir, el provocar. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer, lo que puedo hacer modestísimamente. En estas jornadas sobre el enfoque de género en la vida económica, en la vida empresarial, sobre la necesidad de incorporar la responsabilidad social y, por lo tanto, valores éticos en la economía y en la empresa, a mí me invitan ahora a que hable, en el caso concreto de esta crisis que estamos viviendo, de ese papel desigual que están teniendo mujeres y hombres. Y yo quisiera aprovechar entonces esta intervención para llamar la atención, sobre todo, modestísimamente, sobre algunas cuestiones que a mí me parece que es muy importante que tengamos claras, que tengamos claro, y que, sin embargo, sorprendentemente no forman parte de las que habitualmente tenemos en primer plano a la hora de analizar los fenómenos sociales. Parece mentira, por ejemplo, que todavía se ponga en cuestión el hecho de que hay desigualdades de género, llamémosle como se llamen, es decir, desigualdades entre mujeres y hombres que no tienen que ver con su naturaleza, digamos, biológica o natural. Se puede llamar como cada uno quiera llamarlas, pero el hecho evidente es que dos seres que, salvando las diferencias que puedan tener en lo biológico, son prácticamente los mismos, sin embargo, en determinadas condiciones tienen unos privilegios, una capacidad de decisión, unos ingresos, una autonomía personal y una posibilidad, por lo tanto, de satisfacer sus necesidades completamente distintas. Y que, insisto, que no tienen nada que ver con hechos que pudiéramos decir que son ineluctables, como si fuese, por ejemplo, pues una diferencia biológica entre mujeres y hombres. No hay razones biológicas ninguna que se sepa, o por lo menos que yo sepa, si ustedes saben alguna me la dicen, para que entre el Consejo General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que está formado por 100 personas, no haya ninguna mujer. O sea, es que no hay en España ni una sola mujer capacitada para estar en el Consejo de las Cajas de Ahorros. O sea, no tiene mucha explicación. Pues a pesar de que eso es tan evidente, y ahora después lo comentaré con mucho más detalle, yo tengo multitud de compañeros, de colegas, catedráticos, académicos, intelectuales, escritores, líderes políticos, líderes sociales, que, bueno, por no hablar de clérigos y dirigentes de la Iglesia Católica, que dicen que eso del género es una ideología y además perversa y peligrosa. O sea, es un hecho elemental que existe esas diferencias. Entonces, lo que yo creo que es fundamental es que insistamos y sobre todo que practiquemos en nuestro análisis el esfuerzo de detectar cuál es la naturaleza de las desigualdades que hay en el mundo. Mis alumnos se ríen mucho porque ahora que estoy viviendo los primeros días de clase, desde hace muchos años, por lo menos una asignatura de introducción a la economía siempre doy, prácticamente yo diría que durante todos los años en que vengo siendo profesor, y una de las primeras lecciones que siempre les enseño es una doble lección. Siempre les digo que en economía hay que actuar, como decía Jack el Destripador, por partes, porque si uno no pone las cosas en su sitio, nos confundimos. Y en segundo lugar, les procuro enseñarlos, y se ríen mucho porque cuando les pregunto pican, ¿no? Que casi el 100% de las preguntas que se hacen en economía se pueden responder diciendo depende. ¿Es bueno o es malo que haya pleno empleo? Si yo se lo pregunto a ustedes, ¿qué dirían ustedes?
¿Es bueno que haya pleno empleo? Depende de quiénes sean. Si ustedes son trabajadores y viven de los ingresos del trabajo, el pleno empleo es una garantía de que van a tener asegurada ese ingreso. Pero si ustedes son empleadores y lo que van buscando es ahorrarse el mayor coste salarial posible, el pleno empleo va a ser un escollo para eso, porque el pleno empleo da alas, por así decirlo de una manera coloquial, a los trabajadores, fortalece su capacidad de decisión y va a hacer que tengan mejores condiciones de negociación en su contacto con los empleadores, que tengan salarios más altos y, sobre todo, que tengan más poder. El pleno empleo empodera a los trabajadores y el desempleo los debilita, los apoca, les acobarda en el sentido humano del término. Basta haber tenido cerca la experiencia de una persona, un padre, una madre, un hermano, un hijo en desempleo para darse cuenta de que no es solo una contingencia puramente estadística o económica, sino que es una situación que debilita a las personas, que le hace aceptar cualquier trabajo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el desempleo no es ni bueno ni malo, depende, y así en realidad con cualquier pregunta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en la economía no todos estamos en semejante situación. Así que estudiar las ventajas o los inconvenientes del desempleo y, por ejemplo, la naturaleza de las diferentes políticas económicas a la hora de afrontar el desempleo sin considerar que hay sujetos sociales en distintas situaciones en el mundo es pues como hacer un estudio de la inversión en España y dejarse fuera la inversión en carreteras. O sea, es dejarse una pieza fundamental. Por eso hay que estar atentos a cuáles son los factores que hacen que los hechos económicos se diferencien a la hora de manifestarse. Y esencialmente, cuando abordamos los hechos económicos, encontramos que hay muchas razones que hacen diferentes a las personas y a los seres humanos, a los sujetos económicos, pero que básicamente algunas de ellas son determinantes y que tienen un protagonismo mucho mayor que cualquier otra. La clase social, ya lo sé que ustedes están hartos y hartas de oír que ya no existen las clases sociales, ya lo sé, es lo común que ahora se dice, a pesar de que sigue habiendo una diferencia de casi 6 o 7 años en la esperanza de vida según la posición social que tienen las personas al nacer. Basta que ustedes vieran un mapa de los barrios de Granada y vieran los índices de mortalidad o de salubridad y verían ustedes que al lado de su calle empieza un barrio diferente y que la gente padece más enfermedades de otro tipo, que vive peor. O sea, las clases sociales existen y de una manera bastante evidente. Por lo tanto, hacer un estudio de la sociedad sin considerar que hay grupos sociales diferentes y por lo tanto que los efectos que tiene cualquier fenómeno económico sobre esos diferentes grupos sociales son distintos, pues sería como mirar, como conducir un coche solo mirando la parte derecha de la carretera o solamente conduciendo hacia un lado, ¿no? La clase social, el ingreso, pero hay otros factores, incluso la raza en muchas naciones, en muchos países o en muchos colectivos humanos y, por supuesto, cuando uno contempla la situación de mujeres y hombres, pues detecta, como antes les he dicho, que no se pueden entender los fenómenos económicos sin considerar que estamos hablando de situaciones distintas. O sea, ahora todo el mundo está súper preocupado porque, efectivamente, y ahora si acaso hablaré un poco de esto, las empresas y los consumidores no disponen de acceso al crédito suficiente. No solamente es que no dispongan, es que la carencia de acceso al crédito ha hundido a las economías. O sea, llevamos 2 años y pico con la economía, como ustedes saben, por el suelo, fundamentalmente porque se ha cerrado el grifo del crédito en el conjunto de la economía. Qué desastre, qué gran crisis, qué debacle, y es verdad que lo es. Pues resulta que el acceso al crédito de las mujeres en todo el mundo es minúsculo. Por ejemplo, en el año 2000, que es la última dato que yo conozco, que se hizo un estudio para toda Europa,
el 85% de los créditos solicitados por mujeres no fueron concedidos. O sea, las mujeres tenían esta crisis financiera constantemente, de toda la vida. Si para los hombres, porque no se puede hablar de media, esa falta de acceso al crédito ha supuesto esta caída de la actividad económica, que no estaría suponiendo en el caso de las mujeres, ¿no? Y las mujeres, que son, pues eso, el 50 y tan poco, los 51, 52%, no recuerdo nunca si el 51 o el 53% de la población mundial, pues sin embargo solo acceden a un 3 a un 4% del total de los créditos que hay en el mundo. Y eso contando con que en los últimos años se han abierto sobre todo microcréditos especialmente concebidos para mujeres que mejoran extraordinariamente la situación. Y eso a pesar de que en todos los lugares del mundo y en todas las estadísticas del mundo y en todos los estudios que se hacen en el mundo, resulta que las mujeres son más seguras como clientes de los bancos que prestan, porque siempre tienen más garantía de pago que los hombres. O sea, para un banco es más seguro darle un crédito a una mujer que a un hombre, porque tiene más seguridad de que va a cobrar el crédito, y sin embargo le da menos, mucho menos. ¿Por qué? No es una razón económica o financiera, es una razón de género, en el sentido de que es una razón que no tiene que ver con esa diferencia. Bueno, pues partiendo de esta idea, partiendo de esta convicción de que es necesario estudiar los fenómenos sociales, viendo qué diferentes posiciones ocupan los sujetos económicos, hemos tratado de estudiar este caso concreto de la crisis financiera. Podríamos haber estudiado cualquier otro, pero bueno, hemos visto y hemos afrontado la crisis, y realmente es un objeto de estudio que es especialmente nítido en ese sentido y nos da una enseñanza fundamental. Primero, comprobamos que, como voy a tratar de comentar ahora después, realmente es que no se puede entender lo que ocurre en la economía si no se toma en consideración lo que ocurre en la relación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, aunque insisto que voy a hablar un poco más, pero por adelantar un poco, yo creo que no se puede entender lo que ha ocurrido estos años atrás en el sector financiero, la avaricia, la codicia, el engaño, la competencia exacerbada, la estafa, el afán desmedido de ganancia, sin considerar que en nuestras sociedades hay patrones de conducta que proceden del patriarcado, es decir, de valores asociados a los comportamientos masculinos, y que son los que predominan en esos mercados, en ese sector financiero, en donde, qué casualidad, la presencia de mujeres es mucho menor que en cualquier otro sector de la vida económica. Y como esos, pues muchos más casos que, si acaso ahora después comentaré. Es decir, la primera cuestión, que no es posible entender lo que ha ocurrido en los fenómenos, en este caso en la crisis económica, como un fenómeno económico, sin considerar esa situación desigual de mujeres y hombres. Pero, en segundo lugar, hemos también llegado a una conclusión muy importante, yo creo, y es que, en contra de lo que algunas corrientes feministas venían o han planteado y plantean, no se puede entender y no se puede sobre todo abordar el problema de la desigualdad de género, de la desigualdad entre mujeres y hombres, sin darle la vuelta, sin poner patas arriba el propio orden económico. Es decir, que hay una interrelación entre esas dos problemáticas que hay que analizar, que hay que estudiar y sobre las cuales hay que actuar. El caso de la crisis, también lo volveré a comentar dentro de un momento, también es expresivo en ese sentido. Cómo cómo se ha producido el divorcio tan nítido entre las políticas de igualdad y la salida a la crisis. Es decir, ha sido plantearle la crisis y las políticas de igualdad que constituían el horizonte sacrosanto y ejemplar de los gobiernos se han diluido como azucarillos en un vaso de agua.
ya no hay políticas de igualdad. Ahora se hacen los presupuestos y ya nadie se acuerda, ni siquiera, como ha ocurrido en el presupuesto de este año, de que en el año pasado, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se aprobó una ley sobre permiso de paternidad que tenía que estar obligatoriamente en marcha en los presupuestos que empiecen el día 1 de enero de 2011. Ya se ha terminado la igualdad. También eso nos ha mostrado la crisis hasta qué punto, como digo, para operar en las estrategias de igualdad tenemos que estar insistentemente operando en el cogollo, si me permiten la expresión, en el núcleo duro de las relaciones económicas, porque allí está una gran parte del origen de los problemas de la desigualdad, teniendo en cuenta que yo no entiendo que el núcleo duro ni la esfera más externa de los fenómenos económicos sea algo que solo tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con lo político, con lo cultural y en general con todo el ecosistema social. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener en la cabeza. Primero, la convicción de que hay que mirar la diferente posición de los sujetos y luego la habilidad de encontrar en esa diferente posición las claves para afrontar una manera diferente de resolver los problemas económicos. El caso de la crisis es muy interesante. Es muy interesante porque yo creo que esta crisis es muy diferente a otras, naturalmente, salta a la vista, pero yo creo que no es diferente a las otras por lo que se está diciendo que las diferencia. Es una crisis de liquidez, es una crisis financiera, es una crisis vinculada a otras más, como la alimentaria, la ecológica, etcétera, de las cuales en mayor o en menor dimensión se han dado 130, según el Banco Mundial, desde el año 1970. Por lo tanto, no es la crisis, es una crisis más. Y es verdad que tiene una mayor envergadura, una mayor dimensión, porque ha tenido un cierto carácter más global, porque ha afectado al sistema financiero de una manera conjunta y porque ha sido verdaderamente exagerada. Decía Jorge Luis Borges, y a mí me gusta repetir mucho esta idea, decía que en la exageración es en donde se ve la verdadera naturaleza de los problemas. Y yo creo que lo bueno que tiene esta crisis es que es exagerada. Yo la llamo la crisis de la exacerbación. Ha exacerbado fenómenos que se habían dado en la crisis de México, en la de Rusia, en la asiática, en la argentina. En realidad está lo mismo, pero ahora escandalosamente agigantado. Desde ese punto, por lo tanto, no es nueva. Incluso se podría parecer mucho a la crisis del año 29, del siglo pasado, pero yo creo que está distinguiéndose bastante de otras, porque en esta crisis está desarrollándose, yo diría que como en ningún otro caso anterior, una estrategia de respuesta en planos no económicos y que es mucho más potente. Yo la llamo la crisis de la gran mentira, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una estafa, una serie continuada de estafa, porque el capitalismo ha aprendido perfectamente a lograr que las contradicciones de nuestras sociedades se conviertan al revés de lo que se pensaba desde posiciones de una dialéctica bastante mecanicista y simplista. En lugar de ser contradicciones que hacen saltar el sistema en donde se producen, se convierten en contradicciones que refuerzan el sistema en donde se dan. Porque el propio sistema tiene la capacidad de lograr que los sujetos se acomoden a vivir en la contradicción y a entender que lo que expresa la contradicción es algo que forma parte de su realidad personal y por lo tanto consienten lo que ocurre
asimilan lo que ocurre como parte de su vida, de su proyecto individual, y no se rebelan frente a eso que tienen a su alrededor. Yo creo que eso es, yo lo llamo, el otro día lo llamaba en un artículo, el crimen, es una reproducción del crimen perfecto. El crimen perfecto es lo que llamaba en un libro Jean Baudrillard, cuando decía, es que vivimos una época que ha matado la realidad. Ya no existe la realidad en nuestra época. Y efectivamente estamos viendo cómo vivimos en una crisis que no lo es, en una crisis que lo mismo aparece que desaparece, que ayer nos decían que era una crisis grandísima, hoy nos dicen que hay brotes verdes, que ya hemos terminado la crisis, y uno dice, pero bueno, ¿y qué es real de todo esto? Porque realmente se ha logrado hacer una manipulación, decía Castells, que el capitalismo había aprendido a que torturar los cuerpos es menos útil que manipular las mentes. Y eso es lo que está haciendo que la percepción que se tiene de la crisis sea tan vaporosa para la gente, y que la gente no... Están robándole a mantas el dinero, están quitándole los derechos que costó 30, 40 años, 50 años, 80 años, 100 años conquistar de un día para otro, y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que es muy importante desvelar eso. Yo creo que hoy la tarea de cualquier persona comprometida con el estudio, con la verdad, es tratar de desvelar, tirar del velo, ver lo que está pasando. Y yo creo que se está ocultando lo que hay detrás de esta crisis. Se nos quiere presentar como un incidente, una situación incidental, momentánea, que se va a salvar, que se está salvando, gracias a que, como hoy lo leí ahora en el periódico, viniendo en el tren, decía ayer un funcionario del Fondo Monetario Internacional, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal y España no tienen alternativa. Ya está dicho todo. Nos entregamos, y ustedes que vengan aquí, ¿para qué? No tienen alternativa, textualmente, lo pueden leer hoy en la prensa. No tenemos alternativa, lo que ellos digan, se acabó. Claro, hay que tirar de ese velo, eso es inconcebible, eso no se puede. Ayer decía el gobernador del Banco de España, que comparece en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el gobierno debe cerrar los presupuestos con un 6% de déficit. Pero bueno, no habíamos quedado que desde que acabó el Estado absolutista, los presupuestos los hace el Parlamento. Deje usted que los haga. Ya está bien que ustedes logren que vaya al Parlamento quien tenga que ir, que a ustedes les convenga, pero ya que han ido los que a ustedes les convengan, déjenlos por lo menos trabajar. Esa es la incidencia que ellos pueden resolver, ¿no? Y yo creo que es importante tratar de desvelar eso. Y la crisis da mucho juego ahí, ¿no? Lamentablemente, a mí me hubiera gustado no tener que estudiarla, claro, pero da mucho juego porque efectivamente a poco que se analice lo que ha ocurrido, se puede ver fácilmente que no se trata de un incidente. Lo que ha ocurrido es el resultado inevitable de un orden social que está provocando constantemente la enfermedad que da lugar a la crisis. Y esa fuente de inestabilidad financiera es, en última instancia, la desigualdad. O sea, ¿por qué hoy día está siendo posible que cada vez haya más flujo de recursos hacia los mercados financieros, hacia la inversión financiera? Pues justamente porque hay cada vez más desigualdad entre salarios y renta de capital. El flujo que va hacia los fondos financieros es renta de capital. Ayer yo daba una conferencia y hablaba de esto a mujeres rurales, a un grupo de mujeres que trabajan en el campo, y claro, le tenía que explicar de una manera clara, ¿no?, estos fenómenos, y yo le decía, a ver, con su sueldo,
con su salario como trabajadoras, ¿quién de ustedes puede invertir en los mercados financieros? Y se reían, ¿no? Y si les doblaran incluso el salario, pues seguirían sin poder invertir en los mercados financieros. Incluso, les decía, incluso aunque les tripliquen el salario, todavía van a estar gastándolo prácticamente entero. Y eso le pasa a la práctica totalidad de los asalariados. La inmensa mayor parte, por no decir la casi completa parte del salario, va al consumo, va al gasto productivo. Son las rentas del capital las que van fundamentalmente al mercado y a la inversión financiera. Y por eso el sistema que está multiplicando las desigualdades hasta unos niveles que ustedes no se pueden ni siquiera imaginar, es lo que alimenta la inversión financiera. Mire, hace unos días salió, yo lo recomiendo todos los años, sale por esta fecha, los datos del censo de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene muchos inconvenientes, como ustedes saben mejor que yo, pero es verdad que tiene grandes ventajas, una de las cuales es la transparencia y la posibilidad de ver muchos datos que en otros países no podemos ver. Pongan ustedes en Google censo, datos, censo Estados Unidos, y les van a aparecer un montón de información sobre eso, porque es muy reciente, hace días, siempre sale. Fíjense ustedes, un dato que el otro día estaba circulando, porque hay un grupo de economistas y de científicos, digamos que en campaña contra las políticas de freno de la actividad allí. Bueno, de todos los ingresos generados en la época de Bush, en los 8 años de gobierno de Bush, de todos los ingresos generados en Estados Unidos, que no es poco, el 75% se apropió de ellos el 1% más rico. El 1% más rico se apropió de las 3/4 partes del ingreso generado en Estados Unidos en 8 años. ¿Se imaginan ustedes? Es que, dicho así, pues es como si yo digo aquí que 2 por 2 son 4. Es algo que se dan cuenta de la desigualdad que implica eso. Es tremendo. Y claro, eso, ¿dónde va a ir esas 3/4 partes del ingreso? Los super multimillonarios que forman ese 1% más rico de Estados Unidos, ¿qué van a hacer con ese dinero? Si ya no pueden consumir, es que eso no va al consumo, eso es ingreso. Y en Estados Unidos, naturalmente, vean ustedes los datos del censo que acaba de salir, hay el mayor número de pobres desde que se dan las cifras del censo, que me parece que es desde el año 1966. Nunca se había producido ni tanto número de pobres, ni tan gran desigualdad en Estados Unidos. Nunca antes. Claro, es normal, a base de repartir el 75% entre el 1%, porque excuso decirles que el pobre de Obama no ha cambiado precisamente esa tónica. Entonces, es fundamental entender que la desigualdad es la fuente de las crisis financieras. Y justamente en esa desigualdad y en los factores que desencadenan esa desigualdad nos encontramos un factor fatal, que es el factor de la desigual situación entre hombres y mujeres. La quiebra del estado de bienestar, que ha estado en la base de la multiplicación de esta desigualdad en los últimos años, ha sido posible gracias no solo a la pérdida de empleo de millones de mujeres, sino sobre todo a la intensificación, al incremento de horas de trabajo de las mujeres. No habría sido posible sin eso. O sea, el fenómeno de enriquecimiento de las minorías en el mundo, de incremento de las desigualdades, de acumulación de rentas de capital, de engordamiento, si ustedes me permiten la expresión, de los flujos financieros y por lo tanto el desencadenamiento de una inestabilidad financiera global, tiene en su origen
naturalmente no es solo ese factor, hay diferencias de clase, como acabo de señalar, tiene en su origen como un fenómeno principal la desigualdad entre mujeres y hombres, la diferente posición que tienen mujeres y hombres en la intensificación del trabajo doméstico, que es lo que ha permitido que los gobiernos disminuyan recursos públicos, porque ahí están las mujeres que lo hacen, que trabajan 3 horas más o 4, los que sea, que rebajen o por lo menos que no aumenten en la misma proporción que aumentaba la demanda gastos de cuidado para el cuidado personal y en el hogar, porque ahí están las mujeres para hacerlo, porque ha alentado una incorporación hiperprecaria de las mujeres a los mercados de trabajo, porque ha multiplicado y ha facilitado movimientos de la población que no podrían haber funcionado y haber cumplido el papel que han cumplido de no haber habido una división del trabajo en los flujos migratorios tan desigual del trabajo, de las tareas, de los ingresos, del papel, en fin, de todo, entre mujeres y hombres. Por lo tanto, no es posible entender el origen de las desigualdades como origen que desencadena la crisis financiera sin considerar esta diferente situación. Después, he señalado antes, después de que se desencadena esa hipertrofia de lo financiero, ese desarrollo exagerado de los flujos financieros, aparecen, como no puede ser de otra manera, las crisis, aparecen las conductas. Pues bien, si analizamos la crisis, lo hacemos en el libro, como algo más que una crisis financiera, porque es verdad que tenemos delante algo que ha nacido en el mundo financiero, pero que es algo más, mucho más que una simple crisis financiera, pues volvemos a encontrarlo. Antes me he referido a la peculiar naturaleza que tiene el sector financiero. Conductas mucho más masculinizadas. Hablamos en el libro de la abundancia de testosterona en el sistema financiero. Hasta hay incluso estudios, yo no sé hasta qué punto pueden tener, no soy ni biólogo ni médico como para saber en qué medida eso puede tener sentido o no, pero hasta incluso hay estudios que han tratado de encontrar la correlación entre las aceleraciones en los días de gran inversión en bolsa y los niveles de testosterona. Insisto que no sé hasta qué punto eso es está en revistas, en el libro la citamos, en revistas serias, yo no, pero naturalmente no me atrevería yo a defender esas posiciones, pero lo que sí puedo defender con toda contundencia es que en el sistema financiero hay muchas menos mujeres y hay comportamientos de los que típicamente podríamos denominar como masculinos. ¿Por qué masculinos? Pues no porque sean solo hombres los que los llevan a cabo, sino porque son los comportamientos típicos del espacio, de lo público y del poder, en donde siempre han estado mayoritariamente los hombres, y que reproducen, a veces miméticamente, o incluso mucho más agudizadas, muchas mujeres, y que son muy distintos de los valores, de los comportamientos, de las pautas que históricamente se han dado en el espacio, de lo privado, de lo doméstico. Decimos los economistas, digamos, un poco más alternativos, del oikos, porque economía significa oikos nomos, el que administra la casa, pero la casa no en un sentido, digamos, como nuestro piso, sino como hogar, como todo lo que tiene que ver con lo doméstico, ¿no? Y esa es la economía, la administración de lo doméstico, de lo que está cerca de nosotros. Esa es la economía auténticamente. Lo que pasa es que a partir de la Edad Media se produce un cambio y la economía se concentra en lo monetario. Y hoy día la actividad doméstica, el trabajo doméstico no se considera actividad económica. Una mujer que trabaja 12 horas en su casa es población inactiva, que también tiene tela la cosa,
mientras que solo evaluamos y registramos y consideramos como económico lo que tiene expresión monetaria. Bueno, pues es evidente cómo en el ámbito financiero, de una manera muy especial, lo que han predominado y lo que predominan son esos valores, que insisto, no es que sean solo de los hombres, sino que están en el terreno, en el espacio social, donde históricamente ha predominado la presencia de los hombres. Lo mismo que los valores de lo doméstico, que tienen otras características, porque no hay la agresividad, no hay la competencia, hay mayor afecto, hay más roce, hay solidaridad, hay generosidad, que no suele darse en el otro ámbito, más diálogo, los conflictos se resuelven de otra manera. Es un espacio que a veces decimos el espacio de lo femenino, de la feminidad, no porque solamente porque sea exclusivo de las mujeres, puesto que también hay hombres que tratamos de comportarnos de esa manera, porque es una manera mucho más humana de ser, creemos, o creo yo por lo menos, sino porque son valores, comportamientos típicos de un espacio en donde, históricamente y de manera mayoritaria, las que han estado han sido las mujeres. Pues bien, eso en el caso de las finanzas se ve claramente. Es ese comportamiento. En el libro contamos alguna anécdota de alguna economista que durante años estuvo 17 veces, una de ellas, fue a comparecer al Congreso de Estados Unidos a decir que esto que el mercado de derivados, que va a haber un problema, que se va a hundir, y nunca le hicieron caso. Y contamos ahí alguna anécdota, ¿no?, que luego se ha sabido, que Greenspan le decía: cállate porque vas a hundir la bolsa, cállate que vas a hundir la economía. Y bueno, hay anécdotas sabrosísimas, entre comillas, que ustedes pueden leer pues en nuestro libro. Como no tenemos derecho de autor, me puedo permitir el lujo de hacer propaganda, porque no parece que voy a ganar dinero con eso. Ahí pues contamos algunas anécdotas, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres, por ejemplo, que eran despedidas en empresas financieras porque había la costumbre de cerrar los contratos en prostíbulos, donde estaba feo que fuera una mujer, o porque no jugaban al golf como los hombres, ¿no? Son estadísticamente mucho más abundantes ese tipo de cosas y de discriminaciones en el ámbito financiero que en otro ámbito. Y no es casualidad. No puede ser casualidad, es una evidencia. Por lo tanto, la realidad nos muestra esa clara vinculación. Y voy a ir terminando porque creo que ya va siendo la hora y además supongo que habrá luego debate. También las diferencias son muy claras cuando analizamos los efectos, cómo se manifiesta la crisis. Yo creo que ahí hace falta ser menos perspicaz para percibirlo, ¿no? Las diferencias, la forma diferente en que afecta la crisis a mujeres y hombres es evidente. No precisamente en el sentido que comúnmente se está diciendo, solo en el empleo. Y de hecho es muy habitual haber leído las mujeres hacen frente mejor a la crisis porque pierden menos el puesto de trabajo. Claro, pierden menos porque es peor. Pero es que no es eso, la vida no es solo el empleo, es algo más. Entonces, si se repasan esos efectos, pues veríamos, por ejemplo, que primero, en algunos países es verdad que las mujeres han perdido menos empleos, pero es que el mundo no es Europa. En América Latina, en Asia, en África, y en las zonas, digamos, periféricas de los países más adelantados y en sectores más vinculados con el exterior, han sido mujeres en mayor medida las que han perdido el empleo. Y cuando no la han perdido es porque se está produciendo un fenómeno, diríamos, casi de rotación, en el sentido de que las mujeres empiezan a ocupar las posiciones más peor pagadas, más precarias del mundo laboral, ¿no? Aunque sí es verdad que en algunos países, por ejemplo como Estados Unidos, se están dando cambios muy importantes, porque
por primera vez ya se está llegando, prácticamente se va a llegar, si no se ha llegado ya en los últimos datos, a que las mujeres sean mayoría entre la población empleada. Y eso obviamente es un cambio. Pero, como digo, no se puede analizar la crisis solo desde el punto de vista del empleo. Y si se toman en cuenta otros parámetros, otras variables, las diferencias son impresionantes, pero verdaderamente impresionantes. Pensemos simplemente, como decía antes, en el crédito. Es una crisis que se ha caracterizado por el cierre del crédito. Afecta de una manera muchísimo más intensa a mujeres que a hombres. El recorte de los gastos sociales que se está produciendo en todo el mundo afecta en mucha mayor medida a las mujeres que a los hombres. Y produce y está produciendo, como ya se ha estudiado en otras crisis que han ocurrido de esta naturaleza, un extraordinario incremento en lo que podríamos llamar la intensificación o la intensidad, del trabajo de las mujeres. Es decir, el número de horas que trabajan las mujeres es mucho mayor después de este tipo de crisis, porque ocurre, y eso está prácticamente comprobado en todos los países, que los hombres que pasan al desempleo no pasan a ocuparse mayoritariamente de las tareas domésticas, del trabajo doméstico. Por lo tanto, no solamente las mujeres son las que ahora se convierten en cabezas de familia, sino que siguen teniendo el mismo número de horas, más las que vienen como consecuencia de que el Estado reduce la provisión de bienes destinados al cuidado doméstico, al hogar, más las que derivan de que hay menos ingresos para contratar personal externo, y encima tienen a un tipo en la casa que aumenta su depresión, que aumenta su estrés, que aumenta su violencia, y que además del cual no se pueden divorciar, porque también las estadísticas indican que en época de crisis aumentan los conflictos de parejas, pero disminuye el número de separaciones y de divorcios, porque es más costoso hacer frente a ellas, ¿no? O sea que no solamente aumenta o se intensifican las horas de trabajo, sino el malestar. Y por supuesto entonces todos los datos de salud y de física y psicológica de las mujeres están aumentando, distanciándose cuando ya son sumamente desiguales en condiciones normales, pues ahora en tiempos de crisis. Y en países más atrasados o subdesarrollados, porque yo no lo llamo, como ahora dicen los tecnócratas, en desarrollo, porque es que no se nota que estén en desarrollo, sino que están como siempre casi en estado, ¿no? Pues es mucho mayor. Las mujeres, las niñas, son las primeras que dejan la escuela. Las mujeres son las que más parte de su sueldo, cuando son emigrantes, envían. Además, este estudio del envío de remesas es muy interesante. No solamente es que envíen más dinero, o sea, que son capaces de sacrificarse más para enviar más, sino que lo envían asociado a destinos más favorecedores del bienestar social. O sea, los hombres tienden más, pues ahora, oye, pues mira, en lugar de mandarte el dinero te voy a mandar este GPS que he comprado aquí, ¿qué tal? No sé qué decir, cosas que en realidad son menos necesarias o que están menos, como digo, menos vinculados al bienestar, ¿no? Y en el campo de las pensiones, por ejemplo, las mujeres pues son mucho más afectadas. Estamos ahora viendo cómo se plantea el recorte en la cotización, y un gobierno que tanto ha dicho que hacía por la igualdad de género. A mí me gustaría ver a la ministra de Igualdad pronunciarse sobre el efecto que tiene sobre las mujeres
el aumento en el periodo de cotización, porque les afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Bien, los efectos, no voy a dedicar más tiempo, se ven de una manera muy nítida que son diferentes, y están siendo diferentes también las respuestas. Están siendo muy diferentes las respuestas que dan los gobiernos a los problemas que tienen mujeres y hombres. Se ha dedicado el dinero a los sectores que más población masculina ocupan, de tal manera que se reproducen las pautas de empleo del modelo productivo anterior. Se han olvidado las políticas de igualdad, sencillamente se han olvidado. El gobierno español, que tiene fama en todo el mundo de ser un gobierno especialmente proclive a hacer políticas de igualdad, y es verdad que las ha hecho, en cuanto la crisis ha enseñado los dientes, por ejemplo, ha dejado de hacer la evaluación del impacto de género de las leyes. No se hizo evaluación de impacto de género del Plan E, que tenía un impacto de género como para tirar cohetes. Digo tirar cohetes de claro que estaba, ¿no? Porque o sea, campos de fútbol, o sea, incluso infraestructuras que eran, vamos, que cantaban como los niños cantores de Viena, que estaban realmente generando un impacto muy negativo sobre la desigualdad, ¿no? Pues termino, no es que vaya terminando, sino que termino entonces con esto, es decir, también en las respuestas a la crisis ha habido una discriminación muy grande. En definitiva, no pierdan de vista que en la economía, que en la sociedad, los seres humanos ocupamos posiciones muy diferentes, y que por lo tanto a la hora de analizar cualquier fenómeno, cualquier situación, cualquier relación económica, tenemos que preguntarnos quién hay involucrado ahí. Y de una manera muy especial que hay hombres y mujeres, porque de una manera muy especial, incluso dentro de las diferentes clases sociales, los hombres y las mujeres ocupamos un papel también desigual, y por lo tanto hay que abrir, quitar el velo, descorrer la cortina y ver detrás cómo le está afectando a cada uno de ellos. Y muchas gracias, y estoy a su disposición. Sí. Pues si os parece, dejamos unos minutos de preguntas y abrimos el turno. Sí, pues Estoy aprendiendo mucho en estas jornadas, ¿eh? Profesor, me gustaría dar un poco de optimismo, porque y tres cosas. Una, pienso que a pesar de todo lo que usted ha dicho, y que seguro que está perfectamente sustentado, pienso que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el PIB, ya sé que no da la felicidad, etcétera, etcétera, pero desde el siglo XVIII, quiero decir, al principio nacíamos y moríamos prácticamente igual, y el hijo del herrero, con suerte, era hijo del herrero, pero a partir del siglo XVIII, pues el PIB, por muy desigual que esté, ha aumentado. La edad de vida también, y eso también nos da más posibilidades de autonomía en diversas cosas, ¿eh? Y después, pues también todo el tema científico, en fin, desde el año 2000 hemos los primeros animales que hemos salido del planeta y lo hemos podido ver desde fuera. Ya tenemos una estación orbital y podemos vernos desde fuera, lo cual amplía nuestro mundo. Esa es una. La dos, lo del gran desempleo, esto es la anécdota que ha dicho, es muy malo para los trabajadores que haya un gran desempleo, porque pierden poder, evidentemente, pero también es muy malo para los empresarios, porque significa que estamos en un entorno donde no hay actividad económica y mueren muchas empresas como la actual, que llevamos 120.000 muertas en España. Y por último, esto es una pregunta que yo no soy economista, entonces lo que sí he leído es que Simon, premio Nobel, decía que las transacciones eran el 20% de la economía, y que la gran economía, el 80%, se producía en el interior de las organizaciones, sobre todo de las empresas. Entonces, esto que usted ha hablado, que sobre todo es transacciones con el mercado financiero, me gustaría que lo pusiera al día de hoy. Gracias. Mi exposición, pues hablando de alternativas, que no las he dado, pues seguramente hubiera parecido más optimista. Si yo no fuera optimista, yo le aseguro que no estaría aquí hoy. O sea,
estaría ahora tomando una caña ahí con mis amigos, con Alberto, que lo he visto y que hace mucho tiempo que no lo veo, con ganas. O sea que yo soy optimista en el sentido de que creo que esto lo vamos a cambiar y se puede cambiar y hay alternativas. Eso que yo decía antes de que no hay alternativa es una mentira. O sea, precisamente porque sé que es una mentira es por lo que soy optimista. Otra cosa es que el análisis que haga es el análisis que hay. Es que mueren diariamente en el mundo 35.000 personas de hambre. Es que cada segundo muere una mujer dando a luz. Y el presidente del Banco Mundial hace unos meses decía, para que no muera en el mundo ninguna mujer dando a luz, nos harían falta 2.600 o 2.900, creo, 2.900 millones de dólares. Solo el Banco de Santander, en el primer trimestre de 2010 ha ganado 2.600 millones de euros. Solo el Banco de Santander, y se siguen muriendo las mujeres en el parto porque no tienen atención suficiente. Entonces, claro, eso hace que uno, no es que sea pesimista, es que eso es contundente. O sea, el ser humano está empecinado en no... Es verdad que es el mejor momento de la humanidad en muchos aspectos, y para otros, muchas personas, pues viven la humanidad en un infierno. Yo creo que hoy día es un gran momento de la humanidad porque disponemos de recursos. O sea, es que para acabar con el hambre en el planeta, para que no muera ninguno de las 5.000 personas que mueren cada día por falta de agua limpia, para que todas las personas que viven en el planeta pudieran ir a una escuela, para que tuvieran una vivienda digna, atención médica elemental, para no morirse de manera inmediata, las Naciones Unidas dicen, estamos hablando de 70, 80 mil millones de dólares al año. Es verdad que luego no solamente hace falta el dinero, pero en fin, con esos recursos, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, dicen que acabarían con eso. Es más o menos el equivalente a 12 días de gasto militar en el mundo. Se gasta hoy día 1,5 billones de dólares al año en gasto militar. Si dividimos, pues casi unos 10 días. Como dice Eduardo Galeano, dice, dedicaríamos 10 días para que no hubiera ningún problema de ese tipo en el mundo, y dice, todavía nos quedarían 355 para el noble arte de matarnos entre nosotros. O sea, claro, desde ese punto de vista uno tiene que ser optimista, porque si es que hay recursos, lo malo sería que estuviéramos viendo que se muere la gente de hambre y que no le podemos alimentar. Eso sí que sería para llevar al optimismo. Claro, el problema es que, para ir al pesimismo. El problema efectivamente es esa barrera que supone los propios seres humanos, que yo creo que en estos momentos somos nuestro principal obstáculo, ¿no? La segunda cuestión, lleva usted razón, lo que pasa es que si fuera mi alumna le diría, esa pregunta me la haces porque no has contestado, depende. Porque claro, es que dentro de las empresas, depende qué empresas. Para la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que ocupa a más del 90% del empleo en España, naturalmente que cuanto más empleo haya, más demanda y más ingreso tiene. Pero las grandes empresas, la gran banca, no depende exactamente de ese ingreso. Usted va a pagar su recibo del teléfono móvil, su recibo de la luz, lo va a pagar aunque le bajen el sueldo el 10%. Pero si le bajan el sueldo el 10%, ya va a mirar un poco más a la hora de ir a un supermercado, o a la hora de comprarse un poco de ropa, o a la hora de ir al cine. Entonces, quien sufre esa caída en la demanda que efectivamente llega consigo el desempleo, es la empresa que no controla el mercado, la empresa que no tiene un nicho, que no, decimos en economía, quien no tiene poder de mercado. Entonces, por eso depende. No obstante, lleva razón. Decía Henry Ford, el constructor de coches, ¿no?, en sus memorias decía, hicieron una huelga y él multiplicó por 5 el sueldo, ¿no? Y él cuenta, dice, claro, mis colegas de industria me decían, pero hombre, ¿cómo vas a tener beneficios con esos sueldos? Y él decía, ¿y vosotros?
¿a quién le vais a vender los coches? Y dice, él decía en su memoria, dice, es que no se daban cuenta, lo que yo les decía, que todos los capitalistas del mundo no somos suficientes para comprar todo lo que estamos vendiendo, todo lo que estamos produciendo. Claro, es que esa es la contradicción de una sociedad como la nuestra. Si los empleadores quieren poder, necesitan que haya desempleo y que haya atemorizamiento de los trabajadores. Si quieren más beneficios, lo que tendría que haber era pleno empleo, cuanto más mejor. Pero esa es la verdad, la realidad de las cosas. Mira, hay un libro de Carlos Solchaga que se llama El final de la Edad Dorada. Lo he citado muchas veces y, si no me equivoco, en la página 181 dice Solchaga, que fue ministro, como saben, de aquí de España, de Economía y Hacienda, dice, cuando yo era ministro, ningún país, ningún gobierno de la Unión Europea se proponía sinceramente enfrentarse al problema del desempleo y tomar medidas que lo combatieran. Y dice 2 páginas después, en la página 183, si no me equivoco. Y no solo eso, dice, si algún gobierno europeo se hubiera empeñado en hacer políticas efectivas contra el desempleo, se hubiera tenido que enfrentar a todos los poderes económicos y financieros europeos. Así lo dice Solchaga, así de claro. Pueden ir a una biblioteca y lo comprueban, ¿no? Así que esa es la contradicción, ¿no? O sea, que para uno no sirve, para otros sí, y para todos, para la mayoría, pues. La tercera pregunta es muy interesante, porque Simon es un economista que realmente es muy poco conocido. O sea, estoy seguro que se le pregunta a mis colegas de facultad quién era y sin embargo sus tesis son fundamentales, porque es verdad, es que no es solo las transacciones, no es solo el intercambio, sino que son las organizaciones, es decir, lo que hay y además no solo por su relevancia económica, sino porque para que funcionen bien las organizaciones, pues efectivamente se necesitan requisitos diferentes a los que se necesitan para que funcionen solo bien y eficazmente las transacciones. ¿Qué ocurre? Pues que por la razón que yo dije antes, de que la economía se concentra o se define exclusivamente en torno a lo monetario, pues lo que sale de la órbita de lo monetario no se tiene en cuenta. Y esa es una pérdida esa es la causa de la pérdida tan grande del realismo que conlleva una economía de este tipo. Yo creo que eso es algo que también afortunadamente, yo no diré que se esté resolviendo, pero por lo menos estamos en vías. O sea, el hecho, por ejemplo, de que un presidente incluso conservador como Sarkozy haya convocado a premios Nobel para buscar una alternativa al Producto Interior Bruto, que es como su propio nombre indica, lo más bruto que se da en economía, porque estamos todos hablando, todo el gobierno, a ver que aumente el Producto Interior Bruto, a ver si salimos de la crisis, que aumente el Producto Interior Bruto. Es que el Producto Interior Bruto lo aumenta si aumenta el número de gente que se muere en accidentes de tráfico, si hay incendios, si hay desastres. O sea, es que es una cosa que no nos indica precisamente que un país vaya mejor, ¿no? Entonces, pero el hecho de que ya, como digo, pues hasta un presidente de gobierno, que es una persona tan pragmática, ¿no?, y conservador, esté planteando el darle alternativas, pues yo creo que eso nos hace ser optimistas, ¿no? Bueno, eso es lo que le puedo decir, ¿no? Bueno, yo solamente quería hacer, primero decir que yo soy de las feministas que comparto absolutamente tus planteamientos. Al principio, bueno, me interesa mucho una de las cosas que has dicho, que venía en el artículo otro día que publicaste sobre el asesinato de la verdad, por aquello de que me dedico a la comunicación. Al principio, antes cuando intervine, hice una especie de remix con una frase de Toni Negri, que decía que la política es comunicación. Yo añadía que la comunicación es poder, el poder es económico, y ese poder económico es occidental, capitalista y patriarcal. Entonces, lo que un poco esbozando, ¿no?, sobre esa preocupación del asesinato de la verdad, ¿no?, el asalto a la verdad que se está dando, que yo creo que tiene un poco que ver, o al menos esa es la reflexión que yo hago, en la concentración cada vez más de los canales y en la desaparición de discursos antagonistas
al discurso hegemónico dominante. Nunca el discurso hegemónico ha sido más hegemónico, nunca el discurso dominante ha tenido una capacidad hegemónica más grande que en estos momentos, hasta el punto que se asume como, tal como ha explicado tan clarito como suele hacer el profesor Juan Torres, se asume como verdades inmutables y no se cuestiona cosas de muy dudosa de muy dudoso rigor. Entonces, yo soy también, y ahora parafraseo a otro italiano, a Antonio Gramsci, cuando hablaba del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Lo que no podemos es negar la realidad, por más que el discurso hegemónico dominante se empeñe y casi llega a conseguirlo, pero yo tengo mi esperanza en que la realidad es tozuda y sigue existiendo, más allá de esa construcción en el ámbito de lo simbólico-cultural absolutamente controlado como parte de los poderes económicos, de forma muy evidente. Y solamente una pequeña acotación a lo que ha dicho Pilar, y es que yo comparto el que evidentemente aquí estamos mejor y hemos avanzado mucho, pero me gustaría preguntarle eso a una mujer de determinados países del África subsahariana, quiero decir que tenemos la costumbre de medirnos por nuestra situación, a pesar de que creo que estamos en retroceso en Occidente, en Europa, es evidente y claro. Claro, pero habíamos avanzado muchísimo. El tema es que nos tenemos que preguntar ¿qué esperanza de vida media tiene una mujer en determinados países de África subsahariana? Pues la que teníamos las europeas en el siglo XVIII. Entonces, eso es lo que a mí me parece que parte también de ese asalto a la verdad viene por mirarnos demasiado el ombligo y no querer mirar que en este mundo globalizado hay realidades muy distintas a las que vivimos aquí, en este entorno. Y muchas gracias, me encanta siempre escucharte. Bueno, no tengo mucho comentario que hacer. Yo, quizás por tocar un poco este último tema, yo creo que estaríamos de acuerdo los tres que lo hemos tocado. Es verdad que hay gente ahora en el mundo que podría estar peor que los peores de hace 10 siglos, pero es verdad que ahora habría posibilidades de que no estuvieran así, ¿no? O sea, que yo creo que ese es el cambio. En ese sentido entendía yo esa idea de que ahora estamos mejor que nunca, porque efectivamente es que se podría evitar. En el siglo XVII no se podía evitar, con los medios que entonces había, que hubiera las muertes, el sufrimiento o la mayor parte de las muertes y el sufrimiento que había, ¿no? Hoy sí lo podríamos evitar. Tenemos recursos, tenemos la experiencia y faltaría la voluntad. Antes, desde luego, por mucha voluntad que hubiera, pues no teníamos ni los avances, ni el conocimiento científico, ni las infraestructuras, ni el conocimiento para poder lograrlo, ¿no? Bueno, preguntas tú y después... Bueno, yo agradeciendo muy mucho al profesor Juan Torres la espléndida clase que nos ha dado, porque se trata de decir cosas tremendamente profundas, pero a un nivel de exposición que realmente es de agradecer y de disfrutar. A mí me gustaría algo que ha dejado ahí lanzado. Dice, si yo hubiera terminado mi charla, no se hubiera visto que soy tan... No, o sea, se hubiera visto que soy optimista dentro de la realidad, porque hubiera hablado de alternativas, ¿no? Pues a mí me gustaría, si es posible, que pudiera comentar algunas de esas alternativas. En fin, no te voy a engañar, o no le voy a engañar, pero como el tema había hecho Lina Gálvez, que viene esta tarde y me dice, no vayas a hablar de alternativas, que voy a hablar yo. Es para que vengáis esta tarde. Además, Lina Gálvez no es solamente una compañera de trabajo, sino que es mi mujer, de tal manera que como le pise el tema, es que las consecuencias son mucho peores, comprendes, que no es que sea mi compañera de departamento.
No, ya un poco. Primero ha sido por eso, no he tocado porque habíamos quedado que íbamos a decir lo mismo y ella va a hablar sobre todo esto, ¿no? Pero sí voy a decir algo quizás más como economista o dejando el toro, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, es que no, en suerte, ¿no? Yo creo que las soluciones a un problema y también a un problema social son las que solucionan, valga la redundancia, sus causas. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir las causas más ampliamente, de la manera más amplia posible, que provocan los fenómenos que tenemos, los males o los problemas que tenemos, y actuar sobre ellos. Claro, por eso a mí me preocupa y combato tanto, por ejemplo, que se diga que la crisis es un tema hipotecario. Si es un tema hipotecario, pues con resolver el mercado hipotecario se ha resuelto la crisis. No, eso volverá a provocar una crisis más adelante. Entonces, si más o menos ha seguido lo que yo he ido diciendo, pues evidentemente las alternativas van en la línea de combatir las causas profundas, estructurales, que son la desigualdad, sobre todo la desigualdad, el desorden financiero que permite que los capitales vayan y vengan con libertad absoluta, el papel cómplice de los gobiernos, en fin, no he hablado mucho de eso, pero creo que ha estado a la vista, ¿no? Y también algo que yo he mencionado como parte del problema, que es la comprensión que tenemos de los fenómenos sociales y los valores que gobiernan la conducta de los sujetos humanos, ¿no? Entonces, las alternativas vienen por ahí, es decir, es sobre todo atacar las causas. El problema de las alternativas es cuando no hemos puesto con toda claridad de relieve las causas de un problema. Y por eso es, cuando no se hace, es cuando se produce la estafa. Estos días, ¿no? Hemos visto ahora cómo se aprueba una reforma laboral. ¿Para qué sirve la reforma laboral? Hagan la prueba, váyanse un día a Google. Es muy facilito porque sale enseguida, son cosas de estos días. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Todo el mundo, todos los que defienden la reforma laboral, dicen que es fundamental, que es una medida imprescindible para nuestra economía. Pero luego, cuando dicen ¿para qué? ¿Qué va a arreglar? Qué casualidad, cada uno dice una cosa. O sea, imagínense 5 médicos, se ponen el enfermo delante, a ver, ¿qué le pasa? Este enfermo lo que tiene que tomar es estas pastillas. Y ahora dice un médico, dice, porque es que si se las toma, se le quita el dolor de pierna. Y dice el otro médico, no, es que si se las toma, se le va a quitar el dolor de estómago. El otro dice, si se las toma, se le quita el cáncer. Ustedes dicen, aquí nos ponemos de acuerdo, algo está fallando, ¿no? Eso es sintomático. Pues vean cómo ha ocurrido eso con la reforma laboral. Unos dicen que es que va a crear empleo. Otros dicen, no, ahora no creará empleo, pero es que va a crear empleo en el futuro. Es la garantía de que en el futuro cree empleo. No, es que va a resolver la temporalidad. No, es que el paro de los jóvenes no puede seguir así, hay que hacer esta reforma. ¿En qué quedamos? Si se hubiera analizado las causas del desempleo, hoy he escrito un artículo en el que llamo al gobernador del Banco Central mentiroso. Ya se lo he dicho otras veces. Y le escribo, se lo mando, porque su jefe de comunicación tiene la amabilidad de mandarme a mí lo que él escribe, y entonces como ya tengo el correo, pues yo le escribo a él. No sé si lo lee, yo creo que no. Pero es que me está mintiendo, porque que lo diga una vez, yo diría, es un análisis erróneo, pero que lo diga más, como tantas veces como ayer dijo, que dijo en el Parlamento, a ver si recuerdo más bien, dice... el incremento, utiliza una expresión como el impresionante incremento del desempleo está provocado por las disfuncionalidades en el mercado de trabajo. Ustedes no son economistas, pero ustedes no son tontos ni son tontas, ni ustedes conocen un poco lo que hay a su alrededor, en su calle. Seguramente hayan conocido a alguien que se haya ido al desempleo en estos meses últimos, o en estos 2 últimos años, o conocen a algún empresario que ha cerrado.
¿De verdad creen ustedes que se ha ido al desempleo porque el mercado de trabajo en España tiene disfuncionalidades? ¿O porque ha habido una crisis financiera que parece que este señor no se ha enterado en el mundo, que han quebrado los bancos, que han cerrado el crédito? Hombre, eso se llama mentir, ¿no? Entonces, claro, si no se pone la causa sobre la mesa bien claramente, pues uno puede dar la respuesta que quiera. Y por eso yo insisto tanto en que para las alternativas obligan a un análisis que sea correcto, y hay que obligar a forzar, en el sentido dialéctico del término, que se pongan estas, ¿no? Pero en fin, por ahí van un poco las alternativas, y esta tarde yo creo que, seguro que Lina Gálvez pues les va a aclarar mucho más, y yo comparto todo lo que dice en ese sentido, así que... No sé cómo estamos de tiempo, pero vamos, compartiendo totalmente el análisis y por supuesto las alternativas que veremos desarrolladamente, de manera más desarrollada esta tarde, la preocupación es el cómo. Quiero decir, por lo menos mi preocupación, cómo hacer posible que eso se ponga sobre la mesa y tenga ese valor de producir esos cambios. ¿Cuáles son las estrategias a nivel de actuación? Cuando, como decía antes, no creo que ahora la compañera, ¿no? Nos encontramos en un momento donde lo que compartimos, las tesis que tú defiendes y que lógicamente yo comparto y tal, ¿no? En este momento el pensamiento hegemónico es más hegemónico que nunca. Cuando es una crisis que hace unos años, o sea, hace bastante menos, ¿no? Se ponía claramente al descubierto, se ha evidenciado claramente las grandes contradicciones del sistema capitalista y que, dejado a su desarrollo, nos lleva a este desastre y que, por tanto, las vías tienen que ir por otro sitio, pues se da un salto en el vacío y no solo las vías no van por otro sitio, sino que se refuerza el modelo capitalista. Entonces, ¿cómo poder hacer tan evidente eso y cómo poder contrarrestarlo? Está en imprenta un libro que acabo de escribir, que lo he titulado La crisis de las hipotecas basura, ¿por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? O sea, que es lo que dice, ¿no? ¿Qué ha podido pasar para que hace 2 años le preguntaba a la gente en las encuestas ¿quiénes son los responsables de la crisis? Y decían los bancos. Y ahora le preguntan a la gente, dice, ¿quiénes son los responsables de la crisis? Y dice, Zapatero. Eso es lo que ha pasado. O sea, ese es el cambio en la percepción de la gente, ¿no? Bueno, ¿qué hace falta? Pues yo creo que primero tener alternativas, es decir, el análisis. No siempre se tiene, y de hecho basta ver que los programas políticos, las sindicales, etcétera, los movimientos sociales, pues a veces no tenemos claro las cosas. Por lo tanto, hace falta tener las alternativas. Yo a veces hablo pues con gente de sindicatos, de ONG, líderes de partidos de izquierda, digo, oye, ¿tú conoces el documento de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la crisis? Pues no lo conocen. Entonces, qué menos que haberse leído eso y haber dicho esto que aprueban las Naciones Unidas con los países más pobres del mundo, con las alternativas, con los grupos sociales, esto es lo mío, esto es lo que yo defiendo, uñas y dientes. Y no, porque es que aquí la alternativa no es solo decir que hay que ir al socialismo. O sea, no, mire, eso no llega a ningún sitio. O sea, la alternativa es lo que hacemos mañana, con las cajas de ahorros, con los bancos, con los impuestos, con las finanzas, con Europa. O sea, eso no se tiene claro. O sea, por lo tanto, primero, tener alternativas, saber lo que hay que hacer. Segundo, generar fuerza para tener poder para eso. Y ahí la cosa se complica porque no se dispone de poder fácilmente, ¿no? Hay que convencer, como antes yo decía, hay que meterse en la cabeza de la gente. Y lo que yo creo que las izquierdas y en general los movimientos sociales más alternativos no han entendido, que es un poco lo que hablo en este libro último que voy a sacar ahora, es que el neoliberalismo
estas políticas de los últimos 30 años no son solo políticas económicas, es una forma de civilizar, es una forma de crear seres humanos. Y frente a esa estrategia neoliberal de conformar mentalidades, de meterse, como dice Santiago Alba, en las casas de la gente a través de la televisión, pues los movimientos alternativos no han tenido ese contacto, han rehuido ese contacto. Pues si nos referimos a los movimientos más alternativos, más radicales, es un nominalismo de decir, es que hay que ir a tal, sí, muy bonito, hay que ir, pero ¿cómo vamos? ¿No? Es que tú lo estás diciendo, pero ¿quién te sigue? O como le ha pasado, yo creo, a los partidos socialdemócratas. No basta con llegar al gobierno y cambiar, porque allí no está el poder, porque el poder no está en los gobiernos, el poder está en la calle, está en la gente, y está en quien se preocupan por tener el poder, que son los banqueros y los grandes financieros. Entonces hay que empoderar a la gente. ¿Y cómo se empodera a la gente? Pues yo creo que hay que empoderar a la gente primero estando con ellos, hablando con la gente. Es que la gente de izquierdas, la gente alternativa, es que no habla con la gente. Es que no hay movimientos sociales, hay cortijos en los movimientos sociales. Cada uno tiene su ONG, cada uno tiene su cosa, su fundación, no sé qué, pero no hay. Entonces yo creo que también hay que cambiar la política para crear una forma distinta, ¿no? Porque no son tampoco poderes burocráticos lo que se necesita, sino es que los ciudadanos sean cada uno una fuente de poder. Y eso se logra con conciencia, con debate, con discurso, con roce. Yo termino este libro diciendo que sobre todo la gente que quiera transformar el mundo en un sentido, digamos, más progresista o como queramos llamarlo, tiene que también practicar un ejercicio diferente de la política, porque no es posible transformar el mundo o querer transformar el mundo y hacer una política que no tiene nada que ver con los seres humanos, que no tiene nada que ver con las emociones, que no tiene nada que ver con los sentimientos, que no tiene nada que ver con lo que la gente normal y corriente, como todos los que estamos aquí, sentimos como los resortes principales de nuestra actividad. El resorte principal de nuestra actividad no es el raciocinio, es la emoción, es la sangre, es el alma, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de cada uno de nosotros. Y esa política es la que yo creo que también habría que recuperar, ¿no? Es pensar de otra manera, es pensar los seres humanos de otra manera, y es que tenemos que empezar a civilizarnos como seres humanos. El neoliberalismo nos ha civilizado como individuos. Margaret Thatcher decía, no hay sociedad, hay individuos. Y yo creo que para poner en marcha ese tipo de transformaciones hace falta recivilizarnos, si pudiéramos utilizar esa palabra, ¿no? Volver a ser seres humanos. Seres humanos son los que se preocupan por la persona que está a su lado, por la persona que entiende que para que haya empleo no basta con que, como dicen las políticas ahora neoliberales, cada uno de nosotros tenga empleabilidad. No, el empleo no depende solo de mí, en una parte depende de mí, pero depende de que los gobiernos y la sociedad en su conjunto haga políticas y utilice los recursos de una manera que no generen desempleo o que se utilicen de otra manera, ¿no? Entonces es volver a repensarnos como sujetos sociales, como seres que tenemos sentido como tales en la medida en que seamos de esa manera. Porque como dice Humberto Maturana, un biólogo chileno que yo recomiendo leer, nos han hecho creer que los seres humanos somos seres concebidos para la competencia, para la lucha, para el dinero, para la agresión, para el enfrentamiento, y es verdad, no es verdad. Y entonces, claro, la política se hace en virtud de esas claves que nos han hecho creer que son las nuestras.
para encontrar empleo tengo que llegar antes que el otro, tengo que estar mejor formado que el otro, tengo que... No, es que esa no es la clave. Como dice Maturana, el ser humano, incluso biológicamente, está concebido para el encuentro, para la solidaridad, para el amor, para el cariño, para la compañía, para el afecto. Y por lo tanto es en esas claves en donde nosotros tenemos que insertar las políticas que pueden hacer que la gente se sienta de otra manera y que se empodere, porque si no, es que se encuentre con el otro. Yo no sé si concluyo de una manera a lo mejor un poco etérea. Desde luego ya mis colegas economistas ya me harán un proscrito para siempre, cosa que por otra parte no me preocupa mucho, ¿no? Pero es que de verdad que después de estar 2 años y medio estudiando la crisis, de haber escrito yo creo que más de 100 artículos sobre la crisis, de haber leído, estudiado, no sé qué, yo finalmente a la conclusión a la que llego es que tenemos que ser seres humanos de otro tipo. Seres humanos capaces de empatizar con el otro, de no consentir. O sea, es que nos han hecho que nos dé todo exactamente igual. Es que llegamos esta tarde ahora y vamos a poner el telediario en nuestras casas y nos van a decir las tonterías que dicen. Y a ver, ¿cuándo han oído ustedes que hoy han muerto o van a morir 35.000 personas de hambre? Y si tuviéramos un poquito de sangre en las venas todavía, cogeríamos la televisión, la tiraríamos y nos buscaríamos otra fuente de información, de divertimento, de encuentro, y nos iríamos a la gente, a la calle, al vecino o a la vecina de al lado, y decirle: ¿tú te has dado cuenta del rollo que nos están metiendo? Entonces yo a la conclusión a la que llego es que tendríamos, por decirlo en una expresión que ahora dicen más los jóvenes, ¿no?, tendríamos que reprogramarnos y empezar a ser de otra manera. Pero eso no es solo una especie, no es un verso, o sea, eso no es poesía, eso es el presupuesto para que los seres humanos también seamos seres políticos y ejerzamos el poder y nos enfrentemos y saboteemos democráticamente, pacíficamente, pero que saboteemos un orden de dominio que es impresionante, porque la cosa tiene mucha, no sé, no quiero usar una expresión muy coloquial, pero lo que yo les decía hace un momento, ¿no? O sea, que un solo banco gane en un trimestre lo que es necesario para que las mujeres no mueran en el parto en el mundo por falta de asistencia, es que no me digan ustedes que no hay motivo para rebelarse, ¿no? También hace unos años las Naciones Unidas señalaban que con el 4% de lo que ganaban al año las 225 personas más ricas del mundo, el 4% se podrían financiar para resolver todos los problemas de hambre, agua, educación, salud que tiene la humanidad. Imagínense ustedes que son ustedes las 225, que por cierto se reúnen en Davos, se reúnen ahora en Gerón, o sea que se ven de vez en cuando. Imagínense que son ustedes y que les dicen el 4% de lo que tienen y se acaban los problemas del mundo. Cuando siguen los problemas del mundo es porque alguien no ha ido a la puerta y ha tirado la puerta y le ha dicho: hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tú querías hablar y yo ya no... Una aportación. Bueno, todas las personas somos compradores, somos compradoras, consumidores, somos ahorradores y ahorradoras, somos trabajadores y trabajadoras, somos sujetas activas de cambio. También a través de nuestro comportamiento y de nuestro consumo estamos decidiendo una cosa u otra. Entonces, el saber las causas o de dónde viene ese producto y los efectos que tiene de que consumamos unos y otros no, pues eso marca mucho y tenemos que ser unos consumidores y unas consumidoras exigentes con lo que estamos comprando y dónde ponemos nuestro dinero y en qué bancos. Y en ese sentido un poco también trasladar y difundir conocimientos alternativos y experiencias alternativas, porque las hay, que no están en los medios oficiales, pero existen y hay que socializarlas porque existen otras realidades que no las vemos porque no nos dejan enseñarlas o porque lo más que la tele es la tele y hay ese monopolio, ¿no? Y en ese sentido también hay proyectos de banca ética, por ejemplo, hay proyectos de inversiones socialmente responsables, tenemos el comercio justo, tenemos el consumo responsable, pues nosotros también tenemos que decidir en ese campo como consumidores porque tenemos mucho poder, más del que podemos llegar
a sospechar. Por lo del el empoderamiento viene también por eso, por tener conciencia de todo el poder que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con las decisiones que tomamos. Y bueno, yo animo a eso. Y bueno, trabajar en red, por favor, trabajar en red y con la comunidad.